gracias a vosotras y a vosotros. Es un privilegio volver aquí a esta facultad, que recuerdo pues, en aquel año cuando llegué del Instituto Padre Manjón y pasé a la Facultad de Ciencias, ¿no? Un aula enorme, más de 200 compañeros y compañeras. Para mí era una cosa tremenda. Ese sentimiento lo tengo todavía, recordando esta facultad cuando empecé. Bueno, en efecto, hace un año me tocó, tuve el privilegio enorme de ser nombrado después de un concurso que se hizo. Me empujaron los movimientos sociales a presentar mi candidatura para relator. Explicaré muy rápido lo que es un relator, pues no tenéis por qué saberlo. Y bueno, pues después de un concurso internacional, pues el enorme honor de ser nombrado relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Un enorme honor que al mismo tiempo, si podéis haceros idea, es un desafío tan descomunal, tan desbordante como ilusionante, la verdad. Un relator, ¿qué es un relator? Los relatores especiales de Naciones Unidas son mandatos que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La mayor parte de los relatores estamos dedicados temáticamente a algún derecho humano, en mi caso a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento. Somos expertos independientes de Naciones Unidas, pero insisten siempre mucho, independientes. No cobramos ni un euro, y eso garantiza también en buena medida nuestra independencia. A mí me seguís pagando como profesor universitario. O sea, yo sigo siendo profesor emérito y no recibo nada más. Me pagan los viajes, las dietas para moverme. Los relatores tienen que, digamos, son los representantes del Consejo de Derechos Humanos ante los gobiernos primero, ante la sociedad en general de cualquier país, ante los medios de comunicación, en todo lo que se refiere al desarrollo, ejercicio, clarificación de lo que significan los derechos humanos que nos corresponden a cada cual. Hay también relatorías territoriales, en territorios que están en guerra o en riesgo de guerra, pero la mayoría son relatorías pues, dedicadas a uno u otros de los derechos humanos que están aprobados como tal. Bueno, pues en esas funciones estoy y bueno, pues entremos al tema. Recién presenté mis dos primeros informes. Hay que presentar dos informes temáticos, el uno ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que es donde tengo mi sede, por así decir, mi oficina, y el otro ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El primer informe lo presenté y es en el que me voy a referir más, pero los tenéis disponibles si buscáis o si os interesa, os dejaré a través de la universidad los links, ¿no?, a los dos informes temáticos. Luego he procurado también, y lo voy a hacer cada año, hacer una especie de informe resumido, amigable, un friendly version, ¿no?, una versión amigable que se lee fácil y si luego os resulta interesante, pues ya os leéis un poco el documento más desarrollado. ¿Okay? En mi primer informe yo lo presentaba hablando de que me toca, como relator, abordar este problema o este tipo de problemas en el marco de una, entre otras, de una crisis global que es tan grave como paradójica. Y hablo de la crisis global del agua en el planeta agua. Carmo se puede enfadar algo conmigo, tendré que matizar. Porque cuando digo crisis global del agua, si añado dos referencias que tienen que ver con el título de la conferencia, dos estimaciones, 2.200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, 4.200 millones sin acceso a saneamiento básico, 3.000 millones de personas sin una pileta, un lavabo, lo que tenemos en el cuarto de baño de casa, en su entorno domiciliario para lavarse las manos, por ejemplo. Bueno, decir solo eso justifica hablar probablemente de crisis global del agua. Cuando digo en el planeta agua, estoy induciendo en contra de lo que suele ser un diagnóstico muchas veces oído, muchas veces planteado,
de que el problema del agua en el mundo, el problema básico del agua es que es escasa el agua. Y ciertamente el agua es escasa en determinados territorios, sobre todo en regiones áridas o semiáridas, que con el cambio climático en curso, en pocas décadas, muchas de ellas, tenemos aquí más cercano el Sahel africano, pueden ser inhabitables. Ahí sí, por escasez física de agua. Pero mirad, con esa excepción que es importante y a la que hay que darle tratamiento, obviamente podemos hablar en el coloquio, la inmensa mayoría de las 2.200 millones de personas que no tienen acceso garantizado al agua potable no son propiamente personas sedientas que no tengan agua en su entorno de vida. Todos vivimos, salvo las poblaciones nómadas, nuestros antepasados caminaron hasta encontrar un lugar donde había un río, donde había una fuente, donde había un lago, donde había agua, y ahí se instalaron. Repito, el semiárido, el árido, en cambio climático, puede estar transitando de esa situación, pero en su inmensa mayoría, esos 2.200 millones de personas no son personas sedientas sin agua en su entorno de vida. Estamos hablando de 2.200 millones de personas empobrecidas, viviendo en situaciones de extrema pobreza y viviendo junto a un río, una fuente, un acuífero o un lago contaminados. Esa es la clave, desde mi punto de vista. De manera que en el diagnóstico de esta crisis global del agua, yo digo, esos 2.200 millones de personas están en la confluencia de dos grandes fallas críticas. La falla de inequidad, de pobreza, de marginación, que permitimos desde modelos o generamos desde modelos socioeconómicos como mínimo profundamente inmorales, aparte de injustos. Y por otro lado, la falla de insostenibilidad que hemos generado y generamos sobre nuestros ecosistemas acuáticos de agua dulce, en particular. De manera que hemos transformado el agua de ser el factor clave de la vida que conocemos, lo que yo digo a veces el alma azul de la vida, lo hemos transformado en el vector de enfermedad y muerte más terrible que conoció jamás la humanidad. Pleno siglo XXI, ya. Ese es al menos mi diagnóstico, mi punto de vista. Y por eso ahora insistiré en otros tres agravantes, aceleradores de la crisis, pero por eso yo insisto en que si queremos, desde Naciones Unidas lo insisto, pero lo diría aquí, lo diría en cualquier lado, si queremos afrontar esta crisis global del agua, necesitamos, desde mi punto de vista, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros acuíferos subterráneos, con nuestros lagos, con nuestras fuentes, con nuestra naturaleza de entorno, hacer las paces con nuestros ríos y, segundo, promover una gobernanza democrática del agua, presidida por un enfoque ético, enfocada desde la lógica de derechos humanos, enfocada desde la prioridad del agua para la vida. Voy a hablar un poquitín luego de estos dos elementos clave para caracterizarlos, pero antes introduzco los tres aceleradores que agravan, aceleran, profundizan esta crisis global del agua. El primero que suelo citar, no porque sea más importante, no voy a entrar más en él porque nos llevaría toda una conferencia, es lo que yo llamo las presiones que tienden a identificar o a conceptualizar el agua como un puro bien económico. Yo soy profesor de economía y entonces cuando dicen un bien útil y escaso, luego que sea el mercado el que lo gestione. Y yo suelo decir, bueno, cuidadín con estas cosas, hablamos luego si queréis en el coloquio más de ello, pero si transformamos el agua en un puro bien económico, útil y escaso y que lo gestione el mercado, transformamos a la gente, a la ciudadanía, a todos y todas, en simples clientes.
Y por tanto a esos 2.200 millones de personas que son el núcleo duro de esta crisis, en 2.200 millones de clientes pobres que no pueden pagar. Luego, lejos de afrontar el núcleo duro del problema, reforzamos, profundizamos la vulnerabilidad de los más pobres y, por tanto, agravamos la crisis. Es mi punto de vista. Y ahí abro toda una línea de trabajo desde Naciones Unidas. De hecho, mi segundo informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas fue justamente sobre los riesgos y impactos que se generan por la mercantilización del agua y últimamente por la financiarización del agua, por el hecho de que ya el agua cotice en bolsa, que ya ni siquiera sea un bien material, un bien de mercado, sino que es un bien de especulación en mercados de futuros. Bueno, si da tiempo entraremos al tema, pues todo un mundo. Segundo, por eso digo, este es un factor que lejos de afrontar y mejorar o confrontar la crisis, la agrava, la profundiza, porque hace más vulnerables a los que ya son más vulnerables. Segundo acelerador, la crisis climática. La crisis climática por diversas razones. Por un lado, porque, como luego veremos rápidamente, agrava la crisis de insostenibilidad de muchos ecosistemas que los tenemos ya en situación, vamos a decir, de estrés, de quiebra o de problemática sostenibilidad, ¿no? Agrava esa crisis, la acelera. Y por otro lado, el otro factor, el de pobreza. La crisis climática ya está actuando, pero como tantas veces ocurre, actúa actúa sobre todo el mundo y todos vamos a ser y somos afectados. Pero obviamente los que viven en situación de mayor vulnerabilidad, marginación y pobreza, pues reciben un impacto mucho más duro. Con lo cual, el cambio climático ya está haciéndolo, pero proyecta perfiles de futuro de agravar la crisis económica de los más vulnerables, aumentar y profundizar las situaciones de extrema pobreza y hacer más vulnerables a buena parte, extender la vulnerabilidad a sectores de la población más amplios todavía de los que ahora están afectados, esos 2.200 millones, 4.200 de sanidad, en las cuestiones de salud pública, de sanidad, de saneamiento. Bien, esas dos razones. Yo suelo decir una cuestión, y es que ahora hemos tenido la COP en Glasgow, yo estuve allí los primeros días, y tengo que todavía estudiarme mejor, más a fondo las conclusiones, lo avanzado, ¿no? Pero me temo que en esto que voy a decir se ha avanzado poco, por no decir que nada. Yo digo, se ha avanzado finalmente, no ahora, sino ya durante los últimos tiempos, en el diagnóstico del origen del cambio climático. Salvo algunos negacionistas contumaces, pues hay un consenso científico muy amplio, un consenso político, un consenso social, de que el vector energía es el que, digamos, el principal responsable a través de los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, y por tanto nadie razonablemente duda o pone en cuestión que las políticas y las estrategias de mitigación deben de estar presididas por la transición energética. Sin embargo, yo no oigo tanto, y no sé si ahí pues a lo mejor pueda tener algún sesgo y no haya escuchado suficientemente. Me decía el otro día un representante de la Unión Europea, no, recién en la Unión Europea estamos entrándole a ese tema. Bueno, estupendo, adelante, pero yo no es el énfasis, no oigo el énfasis preciso en algo que para mí es muy claro. Y es que los principales impactos sociales del cambio climático se generan en torno al vector agua. Sequías, crecidas, inundaciones, deslizamientos de tierra, crecimiento del nivel de los mares, etcétera, etcétera. Luego, desde mi punto de vista, igual que las políticas de mitigación están presididas por la transición energética, las políticas y estrategias de adaptación al cambio climático, de lo que hablamos mucho menos, deberían estar presididas por la transición hidrológica.
en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, en nuestra forma de relacionarnos entre nosotros en lo que se refiere a la gestión de aguas. Yo creo que en eso avanzamos todavía poco, pero va a ser fundamental. Si es verdad que queremos hacer enfoques de gestión del cambio climático presididos por lo que decimos en Naciones Unidas, el Human Rights Based Approach, ¿no? Enfoques basados en derechos humanos, pues entonces tenemos que hablar de adaptación, tenemos que hablar de cuáles son los riesgos sobre los más vulnerables, tenemos que hablar cuáles son los riesgos sobre los derechos humanos afectados por el cambio climático. Entonces, no digo que hablemos solo de agua, pero el tema de la generación de ese tipo de impactos está en torno al tema del agua. Deberíamos de darle un lugar preeminente a reflexionar sobre esa transición hidrológica que tenemos que desarrollar. El tercer factor o el tercer elemento de profundización y agravamiento de la crisis, por cerrar un poco lo esencial del cambio climático, obviamente cuando decimos políticas de adaptación, dos grandes frentes en la adaptación. La adaptación ambiental, la resiliencia ambiental frente al cambio climático y la resiliencia social. Resiliencia, pues todos lo sabéis, en este medio, pero bueno, un mismo terremoto en Japón y en Guatemala, pues en un caso son 2 heridos que ingresan a lo mejor en urgencias y en el otro caso son pues 100.000 muertos. La sociedad japonesa es más resiliente, se ha preparado, tiene más medios para ello, y el mismo fenómeno tiene una menor vulnerabilidad en la sociedad. Es más resiliente. Vale. Pues entonces, cuando hablamos de resiliencia ambiental y de resiliencia social, ¿a qué nos referimos? Resiliencia ambiental, preparar los ecosistemas acuáticos para los eventos extremos, que son los que nos van a generar los grandes riesgos, de manera que la propia naturaleza amortigüe la agresividad de esos impactos. Sequías y crecidas. Hay más cosas, pero dejadme centrarme en eso. Cuando hablo de cómo podemos ser más resilientes en cuanto a cómo cuidar el medio natural frente a la siguiente sequía, hay muchas medidas, pero la fundamental, rescatar y recuperar el buen funcionamiento, la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos más resilientes, más inerciales. ¿Cuáles son? Los acuíferos, los humedales y las llanuras de inundación de los ríos en su cuenca media baja. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Yo suelo decir, los acuíferos, desgraciadamente, ojos que no ven, corazón que no siente y cabeza que no piensa. No sabemos, no queremos saber gestionar bien eso que no vemos. Y tan pronto los ignoramos como los sobreexplotamos. Cuando es un muy buen negocio, pues lo sobreexplotamos. Y luego lloramos, eso sí, nos quejamos. Bueno, si tenemos, los acuíferos son, el iceberg es la parte que no se ve, esos son los acuíferos. La inmensa mayoría del agua que tenemos en los continentes está ahí abajo. La que vemos son los ríos, que es muy importante, los lagos, que es muy importante, las fuentes, muy importante. Lo más importante, lo que no vemos. Esa parte es la más resiliente, es la más inercial. Luego, son los pulmones hídricos de la naturaleza. Si nosotros hacemos enfermar el pulmón en tiempo de normalidad, en tiempo de vacas gordas, ¿qué va a pasar cuando venga la siguiente sequía, que esa será más larga, más dura, de 5, de 6 años? Estamos muertos. Luego, lo primero, rescatar eso que no vemos, la salud de nuestros acuíferos, de manera que hagamos una gestión sostenible, que no saquemos más de lo que debemos sacar. Pero es más, si esperamos sequías más duras, no solo debemos de sacar aproximadamente lo que entre para no sobreexplotarlo, no, es que tenemos que ser más prudentes aún.
ese pulmón hídrico de la naturaleza tenemos que respetar su sostenibilidad en Europa por obligación legal. Luego, tarde o temprano, si no, los jueces nos lo acabarán explicando en forma de multas. Pero bueno, tardará tiempo todavía. Pero si queremos también, podemos hacer de esos pulmones hídricos la reserva estratégica para tiempos de sequía. Es nuestra principal reserva. Claro que tendremos los embalses y tendremos que administrarlos también prudentemente en periodos plurianuales, pero con los embalses podemos gestionar a lo sumo, si somos prudentes y respetamos un poquitín caudales de no gastarlos este año para por si el año que viene, podemos gestionar bien las sequías ordinarias. Las extraordinarias, difícil, muy difícil. Las extraordinarias o tenemos los acuíferos en condiciones y en posibilidad de ser reservas estratégicas para ciclos de sequía duros, o lo vamos a tener más que muy difícil. Primera cuestión. Segundo, humedales. Los humedales son otra parte, tienen menos agua, pero son fundamentales para la vida. Son los motores de biodiversidad en el medio hídrico y también en el medio continental de entorno, pero sobre todo en el medio hídrico. Tanto los humedales en el centro, en los continentes, como los humedales costeros. Los humedales costeros que son los manglares, etc. Bueno, además son macrodepuradoras naturales, pero no entro ya más en eso. Y por último, los ríos. Bueno, solo un pequeño ejemplo, creo que me estoy extendiendo en tiempo, pero bueno, un ejemplo. El Rin, años 90, el Mississippi, el mismo año de nieves fuertes en las montañas rocosas, años de nieves fuertes en los Alpes, primavera lluviosa y cálida, bajó el río, bajaron los ríos con las escrituras debajo del brazo. ¿Qué habíamos hecho en las últimas décadas en esos ríos y en otros más o menos? Bueno, en este caso son ríos navegables. Luego eso de que vayan tonteando, haciendo meandros, tonteando para un lado, tonteando para otro, para que los barcos... No, rectificamos cauces, para no perder tiempo. Como las tierras son fértiles, eso aquí sabemos eso también, vamos haciendo huertas, le vamos quitando lugar al río y le metemos una buena barrera en medio para que no nos inunde, ¿no? Está bien, sí, yo haría lo mismo, Rectificamos, amurallamos, bueno, para que tenga más, para que no se desborde, y eso le profundizamos, lo dragamos, además así el barco no choca. Es decir, que rectificación, amurallamiento y dragado. Bueno, cuando llegó con las escrituras debajo del brazo, las estimaciones de la ingeniería civil de Alemania y de Estados Unidos es que la energía cinética de la crecida, fruto de este tipo de ingeniería, que era la que estaba establecida a lo largo del siglo XX, se quintuplicó. 5 veces más agresiva la misma crecida, que fuera muy potente. Con lo cual, al final, eso no hay quien lo sujete. Catástrofe humanitaria en Holanda, catástrofe humanitaria en Nueva Orleans. Claro, las zonas finales del río son las más pobladas, ahí ya no hay manera de sujetar al río. Catástrofe. A partir de ahí, la ingeniería de caminos refleja, no el mundo ecologista, que podría tener también su discurso, no, la ingeniería de caminos, y un nuevo lema emerge: give space to the water. Renegociemos con el río sus espacios. No quiere decir que ya volverá a ser la llanura de inundación, la Vega de Granada, que fue un día. Si es Vega es porque se inundó miles de veces, a lo largo de millones de años, y fue depositando sedimentos que son muy fértiles y que generan un... No se trata de devolver todo ese espacio al río, no, pero renegociar, empezar a pensar y decir, bueno, tenemos una ciudad ahí más abajo, ¿cómo hacemos más resiliente la naturaleza? Amurallamos y aumentamos la energía cinética, bueno, además se acaba inundando por abajo, por vasos comunicantes, ¿no? Desastre. O renegociamos un espacio de inundación que vuelva a tener reforestación en ese entorno fluvial, que los meandros vuelvan a frenar la energía cinética de la crecida y que se expanda
o bien quitando literalmente, como hicieron en Estados Unidos, cientos de kilómetros de diques de ribera y dejando que inunde, o, como en Alemania y en otros sitios, renegociando un espacio más amplio de inundación blanda, con puertas que se manejan, y cuando viene gorda se tiene negociado con los agricultores, primero, determinados tipos de cultivos, segundo, poder inundar blando, de manera que no entra duro, no rompe, no arrastra, no erosiona, y no incluso fertiliza. Pero, obviamente, si tú inundas un campo que has plantado de maíz durante 2 semanas, pues has fastidiado la cosecha, pues indemniza. Más barato eso, ¿no? Y se ablanda la crecida, de manera que la ciudad más abajo disminuye la punta de crecido en un 30%, en un 20%, la clave para que no venga el desastre. Bueno, pues eso es aumentar la resiliencia ambiental frente a eventos extremos. En última instancia es recuperar la funcionalidad, la sostenibilidad, el buen estado de los ecosistemas acuáticos de los que dependemos. Eso es todo un capítulo y supone cambiar mentalidades. En Europa lo estamos haciendo, la directiva de inundaciones va por ahí y las confederaciones hidrográficas dicen, pero a ver quién se lo explica ahora a los alcaldes y a los agricultores, a ver cómo se negocia esto. Problemas. Bueno, pues habrá que cambiar la mentalidad y enterarse un poquito de cosas, porque nadie es tonto, y si se explica al final y se experimenta y se ve que funciona, bueno, por ahí van las cuestiones. Resiliencia social, bueno, pues una buena y prudente planificación hidrológica, una buena y prudente planificación territorial, una buena y prudente planificación urbanística, primero. Y lo segundo, como aún así los más vulnerables van a estar en mayor riesgo, ¿no? No hay más que ver el Katrina. ¿Qué pasó en Katrina? El país más poderoso del mundo, carajo. El más rico. Viene el Katrina, que es una buena crecida en el río, coincidiendo con un momento de huracán, de aumento del nivel del mar, inundación, desastre, cosas que se tienen 1000 veces escrita como riesgo. O sea, no fue una cosa que no se hubiera discutido nunca. Pero bueno, en todo caso se avisa que viene, se da alarma, a pesar de todo, no me acuerdo cuántos, varios miles de muertos. Yo creo que todos negros y pobres. Como si los blancos y ricos flotáramos mejor. Eso es vulnerabilidad social. Claro, cuando dicen váyanse de Nueva Orleans, se van los que tienen carro, los que tienen coche, como dicen allí, carro, y capacidad y posibilidad. El que no puede, pues se queda como puede y pasa a ser de riesgo, ¿no? Bueno, pues tener previsto el blindaje de los derechos humanos de todo el mundo, pero particularmente de los más vulnerables, es fundamental. Y no hay disculpa. Entonces es preparar el asegurar los derechos humanos al agua potable y saneamiento, entre otros, la salud pública, etcétera, especialmente para los distritos, las poblaciones más vulnerables, frente a sequías o frente a inundaciones, ¿no? Bueno, no me da tiempo a más entrarle al último asunto, que es la COVID. Bueno, la COVID, que es el primer capítulo de un capítulo que ya veremos cuántos capítulos tiene, subcapítulos, como vamos viendo, ¿no? Esto no se acaba. Pero en todo caso, detrás de esa pandemia, ahora ya lo sabemos. Antes nos lo decían los epidemiólogos, cuidado que en un mundo muy interdependiente, en un mundo muy globalizado, oye, las fronteras, los virus no van a respetar las fronteras. Y las pandemias que antes quedaban en un lugar de África o en un lugar de Asia o de América del Sur, ¿no? Que lo veíamos como de lejos, ¿no? Ahora no. Esta vez no hubo posibilidad de blindar fronteras, ni siquiera de blindarnos por ser ricos. El virus viajó en avión, en business class. Y es verdad que los más pobres lo sufren de manera más brutal. Y eso genera más desigualdad, más pobreza, pero nadie se siente fuera de peligro. De manera que, por un lado, es un acelerador de la crisis, obviamente, aumenta la pobreza, profundiza la pobreza y extiende la pobreza, la crisis económica, pero por otro lado nos está dando lecciones valiosísimas que deberíamos ser capaces de reflexionar.
y de aprender y no olvidar. Yo creo que las principales lecciones que nos está dejando este virus son las que se derivan de nuestra percepción emocional, no aquí, aquí ya lo sabíamos, ahora aquí, de nuestra vulnerabilidad humana, individual y colectiva. De ahí vienen las principales lecciones. De repente, un lema, que era un lema de buena gente, de buenistas, del buenismo de Naciones Unidas, leave no one behind, no dejar a nadie atrás, los derechos humanos, esto no es cosa de unos o de todo el mundo, eso era de buenismos, era de Naciones Unidas. Ahora lo sabemos, leaving no one behind. ¿Por qué? Porque si dejamos al margen a los más pobres, no acabaremos nunca con el virus, no acabaremos nunca con el riesgo que amenaza a mi familia, por rica que sea. Porque se genera un nuevo virus, porque se genera una nueva versión del virus, porque ahora que ya estábamos vacunados volvemos a necesitar rápido. Bueno, pues ese va a ser la norma del futuro. En un mundo globalizado, los riesgos de salud pública pasan a ser globales. Y o lo entendemos para todo el mundo, o no estaremos a salvo nadie. Entonces, eso que se puede entender, si se entiende está bien, pero si se siente, si de repente sientes la zozobra, el miedo, o ves que tu familia enferma, que tu hijo puede enfermar, que de repente esa conciencia es más profunda, el compromiso es más claro. Bueno, pues en ese reto estamos, desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, ahora digo, hay entre los objetivos del milenio, creo que ya me pasó, pero voy a acabar ya prontito. ¿Sí, Ana? Entre los objetivos del milenio, que es un buen avance, no es obligatorio, como los acuerdos climáticos, pero es bueno que quede enunciado. Hay el objetivo sexto, que viene a ser para el 2030, por lo menos, a ver si hemos sido capaces de que, por lo menos, se cumplan los derechos humanos al agua potable, al saneamiento. Tan básico, tan esencial. ¿Lo podemos? Claro que podemos. Depende de cuánto nos empeñemos. Bueno, ese objetivo. Cuando se dice, hay una frase, siempre, y yo me cabreo mucho, perdonadme. Yo no sé si me paso en Naciones Unidas. Yo a veces digo, Pedro, eres un poco insensato, ¿no? Porque tú acabas de llegar, eres un novato, ¿y qué haces regañando a los países? ¿Qué haces regañando a no sé qué? Digo, bueno, no sé, creo que es mi función, pero no sé si sirve de algo, ¿no? Entonces, cuando dicen, hay una frase tópica, ¿no? Que dice, sí, vamos, estamos retrasados, estamos a mitad de camino, tenemos que acelerar el paso, ¿no? Porque a mitad de camino hemos cubierto apenas una cuarta parte de lo que deberíamos de haber cubierto, luego hay que acelerar. Y entonces viene una frase que es, sí, pero hay un financial gap, hay una quiebra, una brecha financiera, no hay dinero público para desarrollar ese desafío. Esto del financial gap fue una frase que entró maravillosamente en la crisis del 2008, cuando se nos impuso ante una crisis económica creada por la especulación bancaria, por la economía de casino que preside la economía en estos momentos en el mundo desde hace tiempo y cada vez más. Bueno, pues cuando revienta la crisis financiera del inmobiliario, pues se decide desde las altas instancias que todo el dinero público, o casi todo, hay que dedicarlo a salvar a los bancos que son los responsables de aquella crisis. ¿Vale? Y nos convencen que si no va a ser peor para nosotros, ¿vale? Pues vale, lo aceptamos y entonces se dice que obligatoriamente no hay dinero público para lo esencial y que hay que ser austeros. La estrategia de austeridad, yo dije, fue un crimen ese nombre, porque austeridad significa evitar costes suntuarios, pero no vetar los costes necesarios. Austeridad no es quebrar los derechos humanos, por favor. Y sin embargo se transformó en eso, en que no había dinero ni para lo esencial. Vale, pasó, ya está. Agua pasada, no mueve molinos, ya está ahí. Hoy no estamos en esa situación, porque entonces el financial gap
¿Qué justificó? Pues la privatización de servicios de agua y saneamiento. Es decirle al ayuntamiento, usted tiene que montar una depuradora porque es obligación legal europea, por ejemplo. Ah, pero no tengo financiación, ¿puedo pedirle a un banco? No, no, prohibido pedirle a un banco. Oye, aunque lo pueda pagar, no, no, prohibido. Austeridad. Entonces, ¿qué puede hacer? Ah, usted puede privatizar. Llame a una empresa privada y que gestione esto. Él sí puede pedir dinero al Banco Central Europeo gratis. Es así. Fue así. Dinero cuasi gratuito, público, pero no lo podía pedir el ayuntamiento, lo tenía que pedir una empresa privada. Y se privatizaron. No digo con mala intención, se privatizaron. El argumento, financial gap, tenemos que invertir en agua y saneamiento, pero estamos en austeridad, no hay fondos públicos. Bueno, de acuerdo, pasó. Hoy no estamos en ese contexto. Hoy, ante la pandemia, ha quebrado ese tipo de enfoque. Nadie nos lo reconoce públicamente. En Petit Comité, en Naciones Unidas, todo el mundo dice la estrategia de austeridad fue una catástrofe para la humanidad. Se dice así, en privado. Fue una catástrofe. Estamos todavía viviendo el desastre de la quiebra de la confianza en la democracia. Es así. Y lo estamos pagando caro y lo vamos a pagar más caro. Pero hoy no hemos reaccionado así porque sabemos que ese no era un camino adecuado. Incluso los bancos lo saben. Entonces, hoy, ¿qué hemos hecho ante la pandemia? ¿Lo hemos resuelto? ¿El ataque frente a la pandemia cómo se ha resuelto? Sistemas públicos de salud. Nadie ha discutido si privado o público. No, no, es que el privado no se le esperaba. Yo no estoy en contra de la sanidad privada. Pero digo, para afrontar una pandemia, para que no quede nadie atrás, para que no quede atrás el que no puede pagar, pues sistemas públicos de salud, que puedas ir y decir, que estoy enfermo, venga usted para acá, a ver cómo lo podemos atender y lo atendemos lo mejor posible. Vacunas para todo el mundo, que no puedo pagar, no da igual, entonces gratis. Sistemas públicos de salud, en todo el mundo, mejor, peor, mejor enfocado, peor enfocado, ¿no? Bueno, pues en esos sistemas públicos de salud, ahora lo hemos pagado con dinero público. Y de cara a la pospandemia, políticas de austeridad, pues que yo vea ahí en Europa insuficiente, pero unos cientos de miles de millones de euros que vienen para acá, para España unos cuantos, que vienen para el otro otros cuantos, que es el relanzamiento económico. En Estados Unidos mucho más, 4 veces más. En Australia, más. En Japón, más. En China, por supuesto. En el otro lado, más. Es decir, fondos públicos para el relanzamiento, bajo un nuevo lema. El Green New Deal. Miles de millones de dinero público. Estupendo. Y ahí entrará el privado también a empujar y a hacer negocio. Ok. Pero ahora hay dinero público. Ahora no pueden decirme. Yo cuando sacan este tema en Naciones Unidas, levanto la manita. No me empleen ese, por favor, no me empleen el financial gap, a no ser que empleen que no hay voluntad para que haya inversión pública en estos temas, porque ahora hay dinero público. Y ahora tengo una visita a Europa, ese es mi tema. Voy a ir gobierno por gobierno de la Unión Europea que me reciben y decir, oiga, por favor, ¿cuánto dinero del relanzamiento europeo se va a dedicar realmente a fortalecer los sistemas públicos de salud? Y si hay dinero para eso, agua y saneamiento es el cornerstone, es la piedra clave de la salud pública en el mundo. Habrá dinero para eso, dinero público, no regalado. Luego pagamos en la tarifa, claro que pagamos, con una tarifa adecuada, social, claro que pagamos, pero la inversión frente al cambio climático en agua y saneamiento, el financial gap, no, el financial gap habrá si no tenemos voluntad política de evitarlo. Si hay voluntad política, ahora hay dinero público disponible. ¿Cuánto de ese dinero? No digo mayoría, digo significativo. Y hay consenso social por encima de ideologías. No hay que ser de un partido o de otro para tener la certeza de que es bueno para una sociedad democrática fortalecer los sistemas públicos de salud
y fortalecer el agua y el saneamiento en el mundo. Bueno, pues por ahí va mi discurso. Y entonces yo creo que en esa línea, bueno, pues hay que aprender de los momentos duros y la crisis de salud pública, como tú bien has dicho, está tan vinculada. Hemos estado hablando eso de que lávense las manos, es la prevacuna. Si no hay vacuna, lávense las manos, por favor. Sistemáticamente, 3.000 millones de personas no pueden. Porque tienen que ir a 400 metros para lavarse las manos. O traer agua para lavarse las manos, que eso es oro. Entonces, poquito y no tantas veces, ¿no? ¿Cómo estamos pudiendo hacer esa política de hacer eso y luego no ser consecuentes en dedicar el esfuerzo público necesario para que eso sea posible para los más vulnerables? Luego yo, por ahí es por donde creo. Y una última cuestión, y acabo, perdonad. Cuando yo digo de la escasez, hay una cuestión que es fundamental. Yo siempre digo que el agua, lo fundamental, hay que hacer un debate ético del agua, para luego aterrizar esa ética en las leyes, porque si no, es buenismo. Yo cuando hablo de ética del agua veo que levantan la mano los abogados, tienen razón. Me dicen, Pedro, es que esto de la ética está muy bien, pero si no está en la ley, eso no es nada. O sea, bueno, pues eres católico y quieres ir al cielo, bueno, pues eres ético, o no eres católico, eres humanista, o eres musulmán y eres buen musulmán. Pero vuelo de perdiz, ¿no? Vuelo corto. No, a la ley, ¿vale? Pues hagamos leyes inspiradas, basadas en esta reflexión ética. Mirad, lo importante del agua no es su materialidad H2O, es su multifuncionalidad. Y esto también podríamos decirlo también de otros bienes naturales renovables. Pongo un ejemplo, es ya lo último que voy a decir, disculpadme porque me he alargado mucho. La madera, un bien natural renovable. Supongamos que somos capaces, y lo seremos por la cuenta que nos trae, de tener políticas y prácticas sostenibles con la naturaleza. Es decir, que sepamos y respetemos sacar la madera del bosque, respetando la sostenibilidad y la buena salud del ecosistema forestal. Ok. Supongamos que también hacemos lo mismo con el agua, que sacamos agua del río, de la fuente, pero respetando la sostenibilidad del ecosistema acuático. Ya tenemos agua recurso, madera recurso. La madera sirve para muchas cosas, pues para hacer un perchero, para hacer una persiana, para hacer un barco, una viga, muchas cosas, muchas utilidades. Pero fijaros, no se me ocurre ninguna que no sea, decíamos los economistas, consistentemente sustituible por bienes de capital. De momento no se me ocurre así ninguna. De manera que entonces os va a parecer más o menos razonable, creo yo, no os vais a inquietar éticamente o moralmente mucho si yo digo que el leñador que corta el bosque con condiciones adecuadas de cortar cómo, de qué manera, cuánto, para respetar la sostenibilidad del bosque, cuando tenga ya el tronco, ¿a quién qué hará? Pues se lo venderá al aserradero, probablemente más cercano. El aserradero hará planchas y se las venderá al carpintero, ¿no? A un precio, lo que sea. Carpintero hará muebles y nos lo venderá a todos. Es decir, estoy hablando de mercado. Y no creo que os escandalice. Sin embargo, si hacemos lo mismo con el agua, como he dicho hace un rato, nos equivocaremos. ¿Por qué? Porque el agua en sus múltiples funciones, en las más importantes de sus múltiples funciones, no son funciones o valores sustituibles por bienes de capital. ¿Cómo comparar el valor del agua que tu familia necesita o la tuya mínimamente para la dignidad y la salud de tus hijos, de tu marido, de tu familia, con el valor del agua, por ejemplo, para llenar legítimamente una piscina? Cuidado, no hay sequía, se puede. ¿Cómo compararlo? No se puede. No se puede. Es como yo digo, compárame el valor que tiene, el cariño que tienes por tu madre con el valor de este aparato, estos ordenadores y tal. Perdona, es que no se puede comparar. Pero es un valor, el valor de tu madre. Hombre, claro que es valor, vale mucho, mucho. ¿Cuántos dólares? Bueno, que no tiene sentido. Entonces, desde mi punto de vista,
Eso es lo fundamental que tenemos que reflexionar. El agua en sus funciones, yo creo que hay que categorizar usos en niveles éticos para dar prioridades. Y en el top de las prioridades debe estar el agua para la vida. En un segundo nivel propongo que esté el agua para usos de interés general de la comunidad, de la sociedad. En tercer lugar, el agua para el crecimiento económico, ok, está muy bien, pero el tercer nivel. Y al final digo incluso el agua del hito, el agua en actividades económicas que quiebran la salud pública, que rompen la sostenibilidad de los ecosistemas y que por ello son ilegítimas y debieran ser ilegales y ser evitadas a toda costa, por mucho que produzcan economía. Por ejemplo, la minería a cielo abierto tóxica, que pone en riesgo o quiebra la salud de las familias actuales y de generaciones por miles de años. Vale, agua para la vida, y no voy a explicar las otras, para mí es el mínimo vital que se necesita para vivir en cada sociedad. Colombia legisló, hizo una sentencia de su Tribunal Supremo, 50 litros persona y día. Sudáfrica creo que habla de 60 o 70. Algún otro país ha colocado. Naciones Unidas llega a hablar de tal vez 100 litros persona y día. Puede ser menos, puede ser más. Depende de la cultura, depende del calor, de la temperatura, de que te duches a diario o no, por las necesidades. Desde luego a los esquimales no necesitarán 100 litros persona y día. ¿Qué hago con tanta agua yo? Nada, menos. Pero fíjese en cada sitio ese mínimo vital, derecho humano. ¿Sabéis cuánto es, si fueran 50 litros persona y día? ¿Sabéis cuánto es respecto al agua que estamos sacando de los ríos, de los acuíferos ahora? No llega ni al 5%. 50, 100 litros, 5%. Ningún río se seca por sacarle solo el 5% de la que le estamos sacando ahora. Luego, no tiene sentido decir que hay gente sedienta porque hay poca agua. No hay poca agua. Si hay prioridad, la primera, la mejor y la prioritaria es el agua para la vida. Y entonces no puede haber escasez de derecho humano. El agua necesaria en las comunidades vulnerables para producir los alimentos que comen, ni siquiera los que venden. Soberanía alimentaria, que dice Vía Campesina. Pues sí, pero no soberanía alimentaria nacional, que no exportemos, que no. No, soberanía de la gente más vulnerable, que sepa que puede seguir produciendo los alimentos que necesita para vivir dignamente, no para hacerse ricos. Derecho humano a la alimentación. El agua necesaria para eso, agua vida. Y por último, más discutible, el agua necesaria para preservar el buen estado de nuestros ríos, que no sean cloacas a cielo abierto, que sean ríos vivos, en donde haya peces, que son la prueba muchas veces de que el agua está bien. Si murieron las ranas, yo no le daría de beber a mi hijo. Si desaparecieron los peces, aunque sea agua transparente, yo no le daría de beber a mi hijo. La Unión Europea ya lo dice. La Unión Europea establece que la obligación legal, no una recomendación política, la obligación legal es recuperar el buen estado ecológico de nuestros ríos y que vuelvan a vivir los animales y plantas que vivieron antes, esto lo digo yo, no lo dice la Unión Europea, de la barbarie del rostro pálido en el mundo. Eso lo dice, no lo dice así, pero dice sí, recuperar la salud no es tener agua limpia, es tener ríos vivos. ¿Por qué? Porque si están vivos, están en su funcionalidad ecológica de autodepuración, de etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces esa parte que todavía es más difícil, pero ya recién se reconoce como derecho humano, el derecho humano a un medio ambiente saludable. Se reconoció hace poquitos meses, un par de meses. Bueno, pues eso yo lo digo ahora para los ríos. Respetar los caudales ambientales en cantidad y tal para que el río sea un río sano, saludable. ¿Cómo vamos a conseguir que esos 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable lleguen a tener acceso al agua potable si seguimos teniendo ríos contaminados que son vectores de muerte y enfermedad?
Luego son derechos humanos vinculados en lo básico. Vale, pues para esas tres cosas, para el derecho humano al agua potable y saneamiento, el derecho a la soberanía alimentaria de los más vulnerables y el derecho a ríos saludables, para eso no puede haber escasez. Porque lo que tiene que haber es prioridad. Y si hacemos escasa el agua, que sea porque no podemos hacer ya tanto regadío más de agroexportación, o porque no podemos hacer, no sé, tantos automóviles. Bueno, pues vale, pues los haremos más caros o haremos menos, no pasa nada. Lo que no puede haber es escasez de derechos humanos. Claro que hacemos escaso el agua y eso nos llevará, pero en el agua economía, en el agua desarrollo, crecimiento económico, ahí puede haber escasez y entonces actuaremos con medidas económicas y con medidas también regulatorias, las que sean. No voy a entrar en el tema, que es mi tema, pero en los derechos humanos no puede haber escasez. No puedo decirte, oye, no, ¿qué le vamos a hacer? Tu derecho humano a tu dignidad. Pues es que no te la podemos garantizar, entonces, bueno, pues tendrás que saber que te pueden violar una vez al mes. ¿Es aceptable eso? No es aceptable. Otra cosa es que no lo podamos evitar, pero tenemos que poner todos los medios en nuestras manos para que los derechos humanos sean prioridad. No puede haber escasez para eso. Y bueno, con esas dos cosas, hacer las paces con los ríos, prioridad para los derechos humanos, gobernanza democrática del agua, pues acabo. Muchas gracias. Derecho humano al agua. Yo suelo decir una cosa, digo, mirad, el agua, el derecho humano al agua de beber, no beberé, ya veréis, no beberé ni una gotica más de la que me pide el cuerpo. Si fuera vino, no digo, pero agua, no bebemos ni una gotica más, como no respiramos ni un gramo de oxígeno más del que nos pide el cuerpo. Eso no puede ser un negocio, es una necesidad básica. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Como os decía, una capacidad docente y divulgativa fantástica y muchísimas gracias por enseñarnos y comentarnos todos estos temas que yo estoy de acuerdo contigo que en muchos casos son vitales, son de máxima importancia. No sé si hay alguna pregunta o comentario o queréis participar de alguna manera. Hola, soy Vicente Marta Rosillo de... Sí. Hace ya 10 años empezamos a trabajar con un sistema de manejo del agua que está aquí en Sierra Nevada con la acequia de Carejo, que es un sistema muy interesante por su resiliencia y los servicios ecosistémicos que presta. Y empezamos a trabajar con otros compañeros de América Latina, donde el sistema de manejo del agua también se hace, allí se llama siempre Ecosistema del Agua. Y montamos una red de CITES, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que estoy coordinando. Y a través de esas reuniones, pues he visto que estamos un poquito desfasados con respecto a otros países que consideramos que están más retrasados en la gestión del agua, ¿no? Entonces, en Perú se está aplicando la ley de recuperación de servicios por servicios ecosistémicos, ¿no?, del agua, y las empresas de saneamiento están recuperando un 3% de su facturación para invertir en aguas arriba del punto de toma, haciendo siempre cosecha, repoblando, poniendo depuradoras en los pueblos que están, repercutiendo también, en vez de invertir solo del embalse hacia abajo, sino invirtiendo hacia arriba. En Europa, yo en España no veo ni que se plantee esa iniciativa. No se está planteando cómo se está haciendo algo en Europa, está previsto hacer algo, ¿hay algún país que esté implementando ese tipo de leyes aquí? Lo que dices es muy verdad. Me permito ofrecer otro pequeño ejemplo que lo podéis mirar en internet, donde está todo. En un momento determinado en Nueva York, en su día, hace ya años, se plantea, tiene ya pues a final de río, aguas ya de mala calidad, entonces se plantea
hacer una enorme inversión en hacer un gran trasvase, no me acuerdo desde qué otra cuenca, y en un momento determinado alguien dentro del sistema de aguas de Nueva York plantea la cuestión de entrar por esa otra lógica, de estrategias basadas en la naturaleza, y estudian, hacen un buen estudio, muy a lo norteamericano, y llegan a la conclusión de que es, no me acuerdo ya qué proporción, coste-eficacia, mucho más coste-eficaz, y se hace, y se hizo. No sé ahora cómo ha evolucionado, supongo que bien. Fue un gran acuerdo con toda la cuenca, las cuencas altas que alimentan de manera natural el área del área metropolitana de Nueva York, con una serie de medidas de inversión, de protección de las fuentes, para que no haya contaminación, para que se mantenga en buen estado esas aguas que bajan y que luego van a ser útiles para la ciudad de Nueva York, y eso era del orden de 4 veces más económico con la misma eficacia, o sea, un coste-eficacia 4 veces mayor, ¿no? Vale, pues de eso hay en algunos sitios, pero lo cierto es que no es muy frecuente. Aquí en Europa, ahora si me preguntaras en algún sitio donde hay buenas prácticas, pero específicamente con esta estrategia de compensar costes o preservar cabeceras para luego usos más abajo, ahora no te sé decir. Sí que hay una realidad general que está funcionando y que va a funcionar aunque no haya eso, y es la obligación de recuperar el buen estado ecológico de los ecosistemas. Entonces eso está forzando a que en estos momentos, es verdad, va mejorándose la calidad de las aguas que bajan porque se van mejorando con depuración, con tal. Ahora, que se podría acelerar con objetivos concretos que dieran financiación a zonas de cabecera o acuíferos o tal, sin duda, sin duda. Yo ahora, preguntándome si a bote pronto no se me ocurre ninguno, aunque ya digo, la situación general va en la lógica de que hay que recuperar el buen estado de los ecosistemas. Yo, fijaros, cuando empezó esto de la Directiva Marco fue en el 2000, yo recuerdo que entonces yo me ponía muy contento porque desde la Fundación Nueva Cultura del Agua veníamos empujando en la dirección esa, ¿no? Pero éramos el pepito grillo desde el mundo universitario, la red universitaria de Nueva Cultura del Agua, cada congreso ibérico, con el tema, y de repente sale la Directiva Marco diciendo lo que nosotros decíamos desde principios de los 90. Entonces fue un alegrón. Pero entonces recuerdo en muchas charlas que yo daba, la gente me preguntaba, decía, Pedro, pero si es que esa ley radical ecologista que han hecho ahí en Europa, pero si es que los guiris de ahí arriba, los guiris son los rubios que viven por el norte, ¿no? Los gringos europeos, ¿no? Los guiris, si es que están locos, son todos ecologistas. Y yo decía, no, para, en el Parlamento hay un grupo verde que, hombre, tiene un grupete majo, pero minoritario. El grupo mayoritario es de derechas, el otro grupo gordo es socialista, o grupo de izquierda, más pequeño. No son ecologistas, ¿eh? Hombre, está más avanzado la sensibilidad. ¿Y entonces por qué han hecho esa ley tan ecologista? Que tiene como objetivo central recuperar el buen estado ecológico de los ecosistemas, y no habla del PIB. Se han vuelto locos. Digo, no, yo lo que pienso es que son mayoritariamente pragmáticos economicistas anglosajones. Han entendido más rápido que el mundo latino la fábula de la gallina de los huevos de oro. Como decimos en Aragón, el animalico les importa un carajo, pero les encanta los huevicos que pone de oro cada mañana. Entonces han llegado a la conclusión de que hay que cuidar al animalico, hay que darle bien de comer, que no se muera. Han entendido que cortar un bosque a matarrasa es un buen negocio para la empresa que se lleva la madera, pero no es que sea un desastre ecológico, es un desastre económico para el país que lo permite, a corto, medio y largo plazo. Pues bien, arruinar un acuífero, contaminarlo, sobreexplotar un río, un acuífero, a corto plazo produce dinero para quien lo hace, pero a medio plazo es una catástrofe económica. Y han llegado a la conclusión de que es inteligente, que es rentable, incluso aunque no se pague, acaba siendo rentable por evitación de costes y demás, es rentable recuperar la sofisticadísima ingeniería natural que Dios o quien sea nos hizo y que funciona con sofisticadísimas tecnologías que funcionan con energía solar gratuita. Y que después de recuperar todo eso,
pues ya metemos nuestras tecnologías, que son majas, que están muy bien, pero para complementar, no para masacrar la tecnología natural, porque entonces es peor para nosotros. Económicamente, ahora está hablando un economista, no es rentable, es economicismo pragmático anglosajón. Y luego ojalá que llegue a ser ética ecologista y más cosas, ¿no? Ojalá. Pero de momento yo creo que no, yo creo que de momento es pragmatismo economicista anglosajón, en línea de lo que tú dices. Adolfo pregunta, ¿qué modelo de tarificación piensa que se debería adaptar para hacer accesible el agua para todas y todos, pero que no se derroche por ser demasiado barato? ¿Piensa que con la pandemia se ha generado una verdadera conciencia de interconexión entre el planeta, solidaridad internacional? Y con el tema de las vacunas, por ejemplo, se ha visto un fuerte movimiento nacionalista de primeros mis ciudadanos. ¿Hago todas las preguntas o sí. quieres respondernos por una? Vale. Sigue Yarisa. Pregunta si dice, ¿y tarifar el agua en concordancia con el nivel socioeconómico? Que exista una junta del agua en cada caserío. Francisco hace un comentario, nos hace una pregunta y dice, hay que darle una vuelta al mundo. La sociedad de consumo neoliberal que estamos creando está muy arraigada. Necesitamos ser muy conscientes a nivel personal y colectivo de la importancia del asunto. Y vuelve Adolfo hablando sobre las tarifas y dice, quizás tarifas distintas para el tipo de consumo de primera necesidad, consumo humano, para la producción de bienes básicos, alimentación, y para otros usos, producción industrial, turismo, etc. Lo que pasa es que este último está muy vinculado a la generación de trabajo. Por ahora es lo que tenemos. A ver, hay aparentemente reiteración un poco en qué posibles herramientas económicas podemos usar para mejorar la responsabilidad, el buen uso, la eficiencia, evitar el derroche. Una posibilidad que nos ponen sobre la mesa enseguida es la mercantilización del agua. La mercantilizamos, la apropiamos, quien tenga derechos los pueda vender en libre mercado, de manera que a través de la competencia, lo que ocurre es que yo creo que de esa manera los más pobres, los más vulnerables quedan marginados. No voy a volver a entrar en la discusión. Entonces, yo creo que como economista, yo siempre digo que nos equivocamos si pensamos, porque además es así, en la teoría económica hay toda una serie de herramientas económicas, muchas de ellas no son de mercado. No es que el mercado sea malo, el mercado sirve para lo que sirve, y para unas cosas sirve y para otras no sirve, ¿eh? Entonces no hay que pedirle peras a un olmo, hay que pedirle peras a los perales. Entonces al mercado hay que pedirle lo que sabe hacer, ¿no? Si le pedimos que administre derechos humanos no va a saber, pero no es porque sea malo, es porque es una mala herramienta. Como si yo intento medir kilómetros con esta copa. Bueno, no es una, tengo que medirla en todo caso con un metro o con una herramienta de medir distancias, ¿no? Bueno. Por ejemplo, una herramienta es una tarifación del agua, una tarifación, podría ser, se ha dicho, por niveles socioeconómicos, pero es muy complicado de hacer. Yo creo que podría ser mejor lo que llamo una tarifa, que en algunos sitios se hace, por ejemplo en Bélgica se hace bastante bien, pero por lo que luego voy a explicar lo pueden hacer bien. En otros sitios tendríamos más dificultades, pero también podemos entrar en esa lógica. Por bloques de consumo y coste creciente. De manera que en un primer bloque básico, evitar, por ejemplo, eso que ahora nos meten de hacer un bloque de entrada, de conexión muy alto. Claro, eso a la empresa le interesa, sea pública, sea privada, le interesa un bloque de entrada, estés o no estés en casa, muy alto, porque eso ya le garantiza en gran medida rentabilidad, pero eso es muy injusto, porque si tú tienes poco dinero o consumes poca agua, no incentiva un uso eficiente del agua. Entonces yo creo que el primer bloque tiene que ser un bloque que hay que determinar cuál es su magnitud, pero que estaría en torno a lo que acordemos que fuera ese mínimo vital, de manera que se tiene que ser muy barato. Incluso establecer que para familias en situación de vulnerabilidad,
lo cual lo determinan los ayuntamientos, está registrado, si hay una buena gestión municipal, se sabe quién está en situación de vulnerabilidad, bueno, pues entonces eso que sea gratuito. Por ejemplo, eso en Francia ya es así, no se puede cortar el agua a la gente. Si está en pobreza no se puede cortar, ¿no? Entonces, bloque básico, muy barato. Siguiente bloque de consumo, hombre, pues que se pueda pagar, que recupere costes o cuasi recupere costes. Eso cualquier familia que no esté en pobreza, que tenga un sueldo en casa o dos, lógicamente se puede pagar. Vamos a estar más preocupados por la tarifa del móvil que por la tarifa de la electricidad que no por la tarifa del agua. Bueno, pues un coste razonable de cuasi recuperación de costes. Un tercer bloque de consumo que ya es, ¿qué pasa? Que me gusta darme una duchita de 20 minutos en invierno, cada 2 días, pero una buena ducha de 20 minutos. Bueno, eso no es un derecho humano, o sea, está bien, pero ese tercer bloque que te va entrando ya en mayor consumo, hombre, pues solo vas a pagar, lo que sea, un 40% más caro. Y ya en la zona suntuaria, digo, no, que yo quiero tener piscina, ¿vale? Pues si no hay sequía, de acuerdo, tú llenas la piscina, pero que sepas que te vas a ir al cuarto bloque o al X, al bloque X, y eso va a valer el doble o el triple. ¿Vale? Lo puedes pagar porque piscina lo vas a poder pagar, no te pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una subvención cruzada de los usos suntuarios hacia los usos básicos. De manera que está habiendo subvención cruzada y hace que todo el mundo tenga acceso a servicios de excelencia, pero teniendo en cuenta que hay esa subvención cruzada, que en el fondo acaba siendo de los que más tienen a los que menos pueden, pero a través de un sistema de bloques. ¿Qué dificultad tiene esto para aplicarse? Fijaros, entre comillas, o entre paréntesis, esto es pagar por el servicio de agua, no por el agua propiamente, pero por el servicio de agua, porque cuesta el servicio, el haberla acumulado, el haberla clorado, el haberla llevado, los tubos, etcétera, ¿no? O sea, no cobras tanto el agua como el servicio, ¿de acuerdo? Ya, está claro. Entonces, cobrar por el agua, alguno dice, ya estamos con el mercado. Digo, perdona, ¿este modelo tarifario es tipo mercado? Porque yo cuando voy a comprar naranjas, que está bien, digo, ¿cómo van las naranjicas? Y dice, hijo mío, lo que sea, a €1,50 el kilo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero si te llevas 4 kilos, la bolsa gorda, más barato. En vez de €1,50 te va a salir a 1,20. Eso es lo que está normal, ¿no? Es decir, al buen cliente se le abarata el coste. ¿Por qué? Hombre, pues para incentivar el consumo en un balance en donde al final tú esperas tener más beneficio. Y está bien. Es una técnica de mercado. Las economías de escala te permiten vender más barato al que más pide. Estoy pidiendo lo contrario. Estoy pidiendo que al mejor cliente le arree duro, no le arree duro y le cobre más caro por pedir más. Luego entonces es un modelo económico que no es de mercado porque no pretende hacer un buen negocio con el agua. Pretende hacer un buen servicio público de interés general, de acceso universal y de minimización de huella ecológica. No me interesa vender mucha agua, no me interesa que haya mucho consumo. Me interesa moderar el consumo, desincentivar el uso suntuario y al mismo tiempo subvencionar en subvención cruzada. Bueno, eso lo podemos hacer a través de modelos de economía pública y repito, si fuera para vender coches no metería modelos de economía pública, haría modelos de mercado, ¿vale? Pero en este caso es que estoy intentando hacer cosas de las que el mercado no entiende, ni tiene por qué entender. No hay que pedirle peras a un olmo. Entonces, ese sería un modelo. Dificultad, pues tenemos que tener un padrón municipal muy bueno, muy flexible, muy actualizado. Pues claro, si en una casa tienes 5 personas, eso no es problema tenerlo porque los ordenadores te lo hacen automáticamente. Te hacen un modelo tarifario a la medida de la casa. Con 5 personas, pues si tienes ese modelo tarifario por uso persona, pues tanto, y ahí va automáticamente. El problema es que sea fiable el padrón. Entonces, en Bélgica está muy bien montado,
se actualiza con mucha frecuencia, lo tiene muy bueno, muy fiable, y entonces eso está funcionando muy bien, un tipo de tarifario de este tipo. Si no es fiable y resulta que te van a cobrar como si tuvieras 5 en la familia, pero es que 3 hijos están estudiando en Barcelona, en Madrid, entonces no están en casa, entonces una reclamación al ayuntamiento, y te inundan de reclamaciones porque no está bien, el padrón no está actualizado, pues llega un momento en que en rigor es difícil aplicar. ¿Se puede hacer otras cosas? Sí. Por ejemplo, Zaragoza, de tiempo atrás, gente con buena cabeza en su día, sabiendo que el padrón no era tan bueno como el belga, pues hizo un modelo aproximado en donde tiende a hacer ese enfoque por bloques crecientes, pero no estrictamente, ¿no? Que funciona. Y el que funciona, ¿cómo se comprueba? Pues se comprueba con que no hay apenas reclamaciones. Hay una cantidad de reclamaciones gestionable, que te lleva a mejorar el padrón. Cada vez que alguien reclama y dice, no, que usted me cobra como si hubiera 7 personas en casa, pero hay en realidad más o hay menos, lo que sea, vale. Por ahí iría ya mi propuesta tarifaria. Respecto a la conciencia personal, clave, fundamental. Pero no solo personal, claro, lo personal es fundamental, pero al final tenemos que desarrollar vamos a decir, una culturización. Por eso hablamos de nueva cultura del agua, porque no es solo un problema tecnológico, que también, no es solo un problema institucional, también, sino es un problema cultural, es un problema de entender nuestra relación con la naturaleza y con nuestros semejantes desde claves éticas y políticas y sociales diferentes, ¿no? Entonces, claro que es muy importante, y eso significa educación, no en un sentido que dicen de adoctrinamiento, ¿no? De sentido ciudadano, de sentido de lo que es un bien común, etcétera, etcétera, educación, culturización de la sociedad, no solo de los niños, de los mayores, y claro, al final conciencia también proyectada sobre compromisos individuales. Creo que hay una pregunta, Sí. Bueno, a raíz de lo que ha dicho de Zaragoza me parece muy interesante, porque yo he estado trabajando su reglamento y tiene un coeficiente que lo que hace es, digamos, incentivar el uso responsable del agua, haciendo una diferencia entre el año anterior y demás. Pero mi pregunta iba sobre todo por el concepto de IVA, porque sé que en Reino Unido, por ejemplo, no se aplica IVA a la factura del agua, y en el caso español no se usa el tipo súper reducido. Y mi pregunta es, ¿le parecería bien que se aplicara tramos progresivos de IVA según el tramo creciente de consumo? No lo he reflexionado, pero yo pienso que en los tramos básicos no tiene sentido el IVA en torno a cuestiones que se puedan caracterizar como derechos humanos o incluso como derechos de interés general. Cuestiones de interés general que vamos a potenciar en función del interés de la sociedad, pues yo creo que en esos casos no tiene sentido el IVA, o a lo sumo, en derechos humanos no tiene ningún sentido, y en derechos de interés general, pues como máximo un IVA reducido, entiendo yo. No soy experto en cuestión de eso, pero creo que tendría que ir por ahí. Otra cuestión es cuando de repente el agua pasa a ser un negocio. Entonces, si es un negocio, pues a mí no me gusta que lo sea, pero si lo es, entonces pues habrá que cobrarle al que hace negocio, digo yo. El problema es que detrás de ese cobro al que hace negocio, pues va a haber una repercusión al usuario que a lo mejor está cumpliendo sus derechos humanos, ¿no? Y entonces tenemos problemas, ¿no? Entonces, con lo cual lo mejor es no entrar por ese camino. Había una cuestión que no he dicho, pero bueno, respecto al tema de si tenemos el tema solidario. Yo he dicho lo de la COVID y al mismo tiempo soy consciente de la fragilidad de esa conciencia, o de la fragilidad de esa conciencia emotiva, que también emocional que tenemos, ¿no? Y la prueba la tenemos un poquito en el tema de las vacunas, que decía alguien por ahí, ¿no? Pues hombre, yo creo que si ahora hiciéramos una encuesta bien planteada, pues se expresarían las dos cosas, desgraciadamente. Se expresaría, por un lado, la conciencia de que tiene que haber vacunas para todos,
y de que esto no debería ser un gran negocio, que a lo mejor habría que liberar esas patentes, ¿no? Para que se puedan fabricar también en Sudáfrica, se puedan fabricar en la India, para que abarate esos costes y para que en definitiva sea para todo el mundo. Yo creo que por ahí iría la mayoría, pero sin embargo si te aprietan en torno a la solidaridad, pues entonces emergerá una parte muy alta de la población que diga America first, Spain first, los inmigrantes que se esperen esa componente egoísta de yo primero, nosotros primero, los blanquitos primero, los nacionales primero, crecería peligrosamente y de hecho pues hay quien la anima, quien la empuja. Yo creo que yo me conformaría en este contexto con que en el contexto de Naciones Unidas fuéramos capaces de rediscutir, y eso implicaría que los países, que son, claro, Naciones Unidas son los distintos países reunidos, ¿no? Se discutiera un empoderamiento de la Organización Mundial de la Salud a la hora de discutir, por ejemplo, cuestiones como esta, que patentes de las que va a depender la salud global se puedan liberar pagando a las empresas lo que haga falta para cubrir los costes y tener un beneficio razonable, ¿no? Pero que eso no sea motivo de especulación y que haya un regulador global empoderado con capacidad para distribuir, bueno, igual que nos ha hecho un poco las naciones, la Unión Europea, que nos ha hecho un paraguas para todos, ¿verdad? Diciendo, a ver, ¿cómo lo hacemos para que todos, para que no sean los holandeses más que los españoles? O los alemanes más que los húngaros. Y entonces nos ha hecho un cubierto solidario, un paraguas solidario, y yo creo que todos estamos medianamente satisfechos con esa idea. Bueno, ¿por qué no? Un paraguas global que también incluya a África, que también incluya... Entonces yo creo que esas cosas ahora las entendemos mejor, las asumimos mejor por encima de ideologías, por encima de ser de un partido o de otro, y por tanto deberíamos aprovechar para hacer avances en ese terreno de la globalización democrática, cuyo núcleo central, desde mi punto de vista, son los derechos humanos. O sea, para mí los derechos humanos, lo insisto mucho últimamente, no son solo solidaridad con los más vulnerables, es el núcleo duro de la democracia global. Por tanto, a mí me interesa, no solo por ser solidario, yo quiero eso, para mí, como demócrata. Y yo espero que entre los jóvenes, ojalá, crezca, creo que está ocurriendo. Yo al menos lo digo siempre, sobre todo cuando estoy en espacios jóvenes, digo, los jóvenes habéis sido capaces, estáis siendo capaces de levantar por primera vez un movimiento social global o movimientos sociales globales de defensa del clima. Y yo os admiro, y os animo, y donde me digáis que tenga que ponerme, me pongo a ayudaros, ¿no? Es estupendo. Sería bueno levantar también un movimiento global de defensoras de los derechos humanos, defensoras y defensores. Y lo empieza a ver. En el sur global lo hay ya, impresionante, creciendo. Además, muy encabezados por mujeres, en gran medida, no solo, pero muy encabezado, muy empoderado por mujeres, ¿no? A mí me gustaría que ese movimiento creciera en España. Creo que hay ya una red de defensoras en España, pero todavía no he contactado con ellas. Pero me parecería estupendo que fuera un movimiento global. Yo, si no hay ninguna otra pregunta, sí me gustaría hacerte un comentario. Una de las banderas que yo considero más positivas de la Directiva Marco del Agua y de la necesidad de cumplirle y recuperar el ecológico de nuestras masas de agua es la valorización de la pérdida de la calidad del agua. Estamos obligados a valorar cuánto cuesta económicamente la pérdida de la calidad de agua de un río, de un acuífero, de una laguna, de un sistema natural. Y eso está bien, es una forma de cuantificar y también de trasladar a un lenguaje
Monetario, sí, sí. Sí. ¿Por qué no? Sí. Eso es la famosa frase de que el que contamina paga, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que hay detrás. Oyendo tus ideas, ¿no? Y lo que has estado comentando sobre, efectivamente, el agua como derecho, en la valorización de la pérdida de calidad de agua no se incluye ningún apartado, ninguna forma de valorar pérdida de derecho. Es decir, valoramos lo que cuesta recuperar la contaminación, pero no valoramos cuánto derecho se ha perdido por esa contaminación. No sé si quieres comentar algo. Sí, me parece muy importante la observación que haces. Doy un par de ejemplos para remarcar lo importante que es eso. Yo cada vez que voy a Perú, a Lima, tengo amistad con mucha gente y el sindicato de aguas de la ciudad de Lima me convoca a una asamblea, una reunión y hablamos, ¿no? Y una vez, la penúltima vez que fui, me contaron una asamblea inmensa de 1000 personas, más de 1000 personas, y me dijeron, antes de hablar usted, doctor, tienen que hablar los ingenieros porque van a dar una mala noticia, ¿no? Y entonces, en efecto, los ingenieros suben y dicen, miren, 9 millones de habitantes, se dice pronto, 9 millones de habitantes, y miren, no vamos a poderles dar previsiblemente en un tiempo indefinido agua potable a ustedes. Nunca les hemos dado agua potable y ahora somos conscientes. Los relaves mineros que quedaron abandonados en el cerro de Tamboraque, Rímac arriba, río Rímac arriba, están lixiviando masivamente metales pesados y tóxicos sobre el Rímac que no podemos depurar en una estación de saneamiento, de depuración y potabilización. Luego, estos 9 millones de personas no tendrán agua potable en el grifo. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que el que tiene dinero ya hace tiempo que bebe agua embotellada, en vez de esto, que agradezco mucho que hayáis puesto una agua del grifo, excelente, esto es derecho humano al agua, no hacen eso, compran agua y gastan 1000 euros metro cúbico, que es lo que pagamos por el agua embotellada, 1000 euros metro cúbico, 1 euro el litro, más o menos, más o menos, depende de dónde lo compres, 1000 litros un metro cúbico, 1000 euros metro cúbico. Ese es el valor del agua cuando no la hemos cuidado en calidad. Hasta 1000 euros metro cúbico, luego la pagamos. ¡Ay, no protestamos! ¡Ay, no protestamos! 1000 euros metro cúbico. Porque hemos contaminado el agua de la naturaleza. No tiene sentido. Claro, entonces yo creo que es fundamental introducir el tema calidad. Y cuando se dice quien contamina paga, es quien contamina paga lo necesario para descontaminar o para evitar que contamine. Esa es la clave. Entonces no está prohibido contaminar. Hombre, al final puede haber una contaminación residual que no sea tóxica, y tendrás que poner límites prácticos también. Pero la lógica es no contaminación. El agua es demasiado importante. El valor del agua de salud pública, ¿cuánto vale la salud pública de 9 millones de habitantes? Si lo ponemos en dinero, no hay dinero para pagar. Si lo ponemos en cuestiones emocionales, menos. Pero si lo ponemos en dinero, de lo que vale, pues mira, lo que yo les decía, estamos pensando en traer agua de la Amazonía. Digo, comparen el coste, porque a lo mejor les sale más barato, como en Barcelona o como en Murcia, les sale más barato desalar agua de mar. Les va a salir 60 céntimos de euro metro cúbico y el trasvase igual les va a valer más de 1 euro. Mírenlo, porque si tienen que hacerlo al final, claro, es un coste, porque no se ha respetado la calidad del agua. Luego, el problema no es tener agua, es tener agua de calidad. Yo por eso, 2.200 millones de personas, no es que no tengan agua, es que no tienen agua potable. Esa es la clave. Luego, la calidad es esencial y el valor de la calidad es primordial. Acabamos pagando 1000 euros metro cúbico para, teóricamente, tener una calidad equivalente al agua de lluvia, que viene gratis. Luego nos lo deberíamos de hacer mirar.